Hermanos, ¿qué tal? Tengan todos ustedes una muy bonita noche, un muy bonito día. Eh, en este momento vamos a comenzar con la clase número 2 del seminario acerca del tema de si hay fecha para el regreso de Cristo. Antes de comenzar con la clase, vamos a hacer una oración. Amadísimo Padre, te damos gracias por este hermoso día que nos has dado. Te queremos pedir, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos comprender esta clase, que es de suma importancia, Señor, también para nuestra salvación. Da inteligencia y sabiduría también a los hermanos que escuchen y a las personas que vean este video. Guíalos con tu Espíritu Santo, Padre Santo, para que puedan comprender esta hermosa verdad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Listo, hermanitos. Amén. Vamos a comenzar con la clase. Para ello vamos a compartir pantalla. Bueno, en esta noche vamos a ver la parte 2 de la temática ¿Hay fecha para el regreso de Cristo? En esta segunda parte, nosotros ya vamos a comenzar a analizar alguna de las citas, algunos de los libros y capítulos en las que Elena de White menciona que no debemos poner fecha. ¿Ok? Vamos a explicar todas estas citas paso a paso para poder entenderlas en su debido contexto. Como les he explicado en la primera parte de este seminario, que fue en la semana pasada, hemos señalado que las citas en las que Elena de White dice que no pongan fechas, hacía referencia a la profecía de los 2300 años que se había cumplido en el año 1844. Pero todas estas citas nosotros las tenemos que analizar en su debido contexto, porque si no, fácil sería mostrar la cita y ya está, problema solucionado. Y la cosa no es así. Así como nosotros también leemos la Biblia en su debido contexto, así también los escritos de la hermana Elena de White también lo debemos leer en su debido contexto. ¿Ok? Bueno, creo que está de más decir también, si ustedes tienen alguna duda, pregunta con respecto a este tema, lo pueden hacer, pueden intervenir. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar entonces con esta cita bíblica que se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo del 6 al 7, porque esta cita es la que vamos a refutar en esta noche, también, además de otras. Dice, entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esta es una famosa cita bíblica, ¿no? Que se nos muestra a las personas que decimos que Cristo viene en el año 2031. Entonces, cuando uno muestra el tema del 2031, una de las citas que se nos dice o con las que nos quieren refutar es, no nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Vamos a ver, cuando Elena de White narra esta historia y narra este contexto, vamos a ver a quién se dirigía Jesús cuando dijo estas palabras. ¿Nos lo decía a nosotros? ¿A esta generación de la tierra? ¿A esta última generación de la tierra? Bueno, lo vamos a ver. Para ello, hermanos, espero que tengan ahí un lápiz, un papel, ¿no? Para que lo puedan anotar. Vamos a ir al libro de Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 23. Y el capítulo se dice, cuidaos de fijar fechas. ¿Ah? Es un capítulo muy interesante, muy intrigante también, y vamos a tener que leerlo con cuidado para poder darnos cuenta de a quién se dirigía Jesús cuando decía estas palabras. Además de otras citas en las que Elena de White también menciona que no hay que poner fecha. Hay que tener en cuenta, hermanos, como lo dije también en la clase anterior, la temática de este seminario es la siguiente. Primero, vamos nosotros a mostrar todos los contras que hay con respecto al tema del 2031. Vamos a tratar, no vamos a tratar, sino vamos a refutar todas las críticas, ¿no?, que hay contra este mensaje. Y vamos a levantar uno por uno. Luego, en la segunda fase de este seminario es los pros. Vamos a ver los pros con respecto a al tema del 2031, ¿no?
Entonces, la tercera fase vamos a ver qué es lo que sabe Satanás con respecto al tema del 2031. Qué es lo que saben los jesuitas. En ese orden vamos a ir, ¿ok? Bueno, hermanos, entonces, vamos a ir directamente al libro, ¿no? Vamos a ir directamente al libro en el que se llama capítulo 23, cuidaos de fijar fechas. Ya con este capítulo ya te da mucho que pensar. Bueno, quiero hacer una aclaración. En primer lugar, este capítulo 23 que señala cuidados de fijar fechas no fue un capítulo que Elena de White señaló. O sea, este capítulo Elena de White no lo tituló cuidados de fijar fechas. Este capítulo lo titularon ¿quiénes? Los compiladores que hicieron este libro. Este libro también es una compilación de las citas de Elena de White. ¿Me dejo entender? Es decir, agarraron una cita de Elena de White y lo pusieron en este libro, después agarraron otra cita de otro contexto y lo pusieron y así los compiladores comenzaron a juntar citas de Elena de White en el que dice que no pongamos fecha y lo pusieron en este capítulo de este libro, ¿no? Pero lo que nosotros debemos hacer es ir a la fuente original de las citas para ver en qué contexto Elena de White lo dijo. ¿Me dejo entender? Vamos a leer este libro, vamos a leer este capítulo y vamos a ir refutando algunas de las citas en las que Elena de White dijo que no pongamos fechas. Hay citas que lo vamos a refutar por ahora y hay citas que no lo vamos a refutar por el momento porque yo tengo preparado un tema en el que vamos a ver toditas las citas en orden y lo vamos a ir en ese momento refutando una por una. Ahora vamos a refutar algunas. Las otras lo vamos a dejar para otra clase, ¿ok? Dice, capítulo 23, cuidaos de fijar fechas. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Dice, ¿no? Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto está hablando, ¿no? Con respecto a la historia en la que Jesús, después de su resurrección, se los presenta a sus discípulos, ¿no? ¿Qué más? Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, Jesús les responde, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Se dan cuenta? Jesús les está diciendo a sus discípulos. Vamos a ver qué es lo que dice Elena de White con respecto a esta cita, ¿ok? Vamos a leer con cuidado, dice, los discípulos estaban ansiosos de saber el tiempo exacto de la revelación del reino de Dios, pero Jesús les dijo que no podían saber los tiempos ni las sazones, pues el Padre no los ha revelado. O sea, los discípulos querían saber cuándo Jesús iba a venir por segunda vez. Eso le preguntaron, maestro, ¿cuándo vendrás por segunda vez? ¿No? Prácticamente eso fue la pregunta. Y vamos a ver qué nos dice Elena de White. Comprender, ojo, acá sí, muchísima atención, porque aquí está la clave. Comprender cuándo debía restaurarse el reino de Dios no era lo más importante que ellos debían saber. Ahí está la respuesta. ¿Quiénes? ¿Nosotros? No, ellos. ¿Quiénes ellos? Los discípulos. ¿Se dan cuenta? Comprender cuándo debía restaurarse el reino de Dios no era lo más importante que ellos, los discípulos, debían saber. Por lo tanto, cuando Jesús señaló y dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, ¿a quién se estaba dirigiendo? ¿A todas las generaciones de la tierra, a nuestra generación que es la última, o solo a los discípulos? Elena de White es bien clara, estimados hermanos, es bien clara y es muy importante conocer estos detalles para poder dar el mensaje. Por lo tanto, ¿qué concluimos de esto? Que Jesús les estaba diciendo a quienes, a sus discípulos, y solo a ellos les decía que no les corresponde conocer el tiempo de su segunda venida.
Imagínense que Pedro, ¿no? Imagínense que Jesús le hubiera dicho a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Yo vengo de aquí a 2000 años. Pues Pedro se hubiera desanimado, quizás. No les tocaba conocer ese mensaje a ellos. ¿Se dan cuenta? Y Elena de White aquí es muy clara, hermanos. Por lo tanto, ese mensaje era para quienes, para ellos, ¿no? Para sus discípulos, no para nosotros. Elena de White es bien clara, ¿se dan cuenta? Hay que leer esto con detenimiento, con ayuda del Espíritu Santo para poder discernirlo. Por lo tanto, cuando tú menciones el mensaje del 2031 y alguien te menciona esta cita de Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7, tú lo refutas como con esta cita, ¿no? De Elena de White, que a quién se dirigía Jesús, a sus discípulos, no a nosotros. Así que hay que tener muy en claro esto. ¿Entendieron alguna duda con respecto a esta cita que acabamos de leer? ¿Les quedó alguna duda, hermanos? ¿Está todo claro? La idea es desvanecer las dudas que tienen ahorita. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Todo bien. Sí, mi Gracias. hermano. Dale, hermanos. Me alegra entonces que lo hayan entendido. Por lo tanto, Todo bien. me alegra, hermanito. Por lo tanto, se concluye que Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7 fue dirigido exclusivamente para los discípulos y no para nuestra generación. Ya está. Sigamos. Habían de ser hallados siguiendo al maestro, orando, esperando, velando y trabajando. Habían de ser representantes ante el mundo del carácter de Cristo, lo que era esencial para una experiencia cristiana de éxito en los días de los discípulos. Es esencial en nuestros días. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después de que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, ¿qué habían de hacer? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sigamos. Ponen otro subtítulo que dice, aprovechad las oportunidades presentes. No ponen un subtítulo. Bueno, sigamos. Otra cosa, hermanos, antes de seguir. Esto, lo que nosotros estamos leyendo, este texto que nosotros estamos leyendo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, es un sermón que se presentó en el año 1891 en Lansing, Michigan, el 5 de septiembre de 1891. Entonces, en ese año, Elena de White dijo esto, ¿no? En ese año. Hay que tener en cuenta muy bien en qué momento se dijo esta cita, en ese año, ¿ok? Sigamos. Dice, esta es la obra en que también nosotros hemos de ocuparnos. En vez de vivir a la expectativa de alguna oportunidad especial de excitación, hemos de aprovechar sabiamente las oportunidades presentes, haciendo lo que debe hacerse a fin de que sean salvas las almas. Debemos aprovechar, hermanos, cada oportunidad que tenemos para predicar el evangelio. Eso es básico en un cristiano. Eso es básico. La mínima oportunidad que tú tengas de predicar el evangelio y predicar la palabra de Dios y predicar esta doctrina, lo tienes que hacer en la mínima oportunidad que tengas. Está bien ahí. Sigamos leyendo. ¿Qué dice Elena de White? En vez de consumir las facultades de nuestra mente en especulaciones acerca de los tiempos y las sazones que el Señor ha dejado en su sola potestad y ha retenido de los hombres, hemos de entregarnos al control del Espíritu Santo, a la ejecución de los deberes actuales, a dar el pan de vida, sin mezcla de opiniones humanas, a las almas que están pereciendo por la verdad. Elena de White, mira, te dice, ¿no? En vez de consumir las facultades de nuestra mente en especulaciones acerca de los tiempos que el Señor ha dejado en su sola potestad y ha retenido a los hombres, dice, hemos de entregarnos al control del Espíritu Santo. Yo aquí les hago una pregunta, y esto es una cita que lo vamos a refutar más adelante. ¿Acerca de qué tiempo se refiere Elena de Guayaca? Hay varios tiempos en la Biblia. ¿Acerca de qué tiempo se refiere? Eso lo vamos a responder más adelante. ¿Okay? Vamos a ir leyendo estas citas porque normalmente cuando refutan nuestro mensaje del 2031, usan estas citas para decir que no podemos decir que Cristo viene en 2031. Entonces,
Hay que saber de dónde sacan estas citas. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿ok? Sigamos. Dice, Satanás está siempre dispuesto a llenar la mente con teorías y cálculos que desvíen a los hombres de la verdad presente. Aquí está la clave. Y los inhabiliten para dar el mensaje del tercer ángel al mundo. Bueno, aquí encontramos muchas cosas. Lo primero, vamos a leer de nuevo. Dice, Satanás está siempre dispuesto a llenar la mente con teorías y cálculos que desvíen a los hombres de la verdad presente. La verdad presente. O sea, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que predicar el retorno de Cristo en 2031, en la época de Elena de White, era una verdad presente? La respuesta, hermanos, es no. A Elena de White y a las personas de su época no les tocaba predicar un tiempo de la venida de Cristo, no les tocaba, no era la verdad presente para ellos. Es como que igual a los discípulos, cuando Jesús les dice, no os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones, se los dice a ellos, es decir, a los discípulos, no les tocaba saber cuándo Cristo venía. ¿Me entienden? Igual a Elena de White y a la gente de su época tampoco le tocaba saber cuándo Cristo venía, porque todavía faltaba un tiempo, más de 150 años, para que Cristo aparezca. Imagínense, ese mensaje no era para ellos. ¿Mm? No me dejo entender. Entonces, Satanás está siempre dispuesto a llenar la mente con teorías y cálculos que desvíen a los hombres de la verdad presente. La verdad presente en ese momento, en la época de Elena de White, no era predicar una fecha. Sin embargo, la verdad presente para nuestro tiempo sí consiste en predicar una fecha. ¿Y saben quién lo dice, hermanos? La palabra de Dios y también Elena de White. ¿Y cómo lo sé? Bueno, en su momento lo voy a tener que demostrar y ustedes mismos lo van a tener que leer. Yo no estoy diciendo nada de lo que es mi propia interpretación, sino yo lo único que hago es mostrar la palabra de Dios y los escritos de la hermana Elena y también de otros pioneros. ¿Ya? Entonces, hay que tener bien eso en mente. Satanás está dispuesto a llenar la mente con teorías y cálculos, sí, siempre y cuando esas teorías y cálculos te desvíen de la verdad presente. La verdad presente para la época de Elena de White no era predicar una fecha. Sin embargo, la verdad presente para nosotros, como lo voy a demostrar más adelante, sí consiste en predicar fechas. Una fecha para el regreso de Cristo. Vamos a seguir leyendo. Mientras vamos leyendo, vamos a entender más. Vamos a seguir leyendo. Dice lo siguiente. Siempre ha sido así, pues nuestro Salvador con frecuencia tenía que hablar reprochando a los que se entregaban a especulaciones y estaban haciendo preguntas en cuanto a cosas que el Señor no había revelado. ¿Mm? No les tocaba a esa gente conocer eso, no era su tiempo. La verdad presente para esa gente no era predicar una fecha. Jesús había venido a la tierra. Pregunta, y acá Elena de White dice claro, ¿no? Dice, Jesús había venido a la tierra para impartir importantes verdades a los hombres y deseaba impresionar su mente con la necesidad de recibir y obedecer sus preceptos e instrucciones y de efectuar sus deberes actuales y sus pláticas que eran de tal naturaleza que impartían conocimiento para su uso inmediato y diario. Elena de White está narrando aquí sobre el contexto de la primera venida de Cristo. Cuando Cristo vino por primera vez, ¿le tocaba predicar sobre el tema de cuándo iba a venir por segunda vez? No. ¿Ah? ¿A qué había venido Jesús por primera vez? ¿A qué? A morir por nosotros, ¿no? A morir por nosotros. El tema que se debía predicar en la época de Cristo era la muerte de Cristo por nosotros, el tema de su resurrección, el plan de redención. Eso era lo que se tenía que predicar en la época de Cristo. Cristo no vino la primera vez a predicar fechas porque no tocaba en ese momento. Y Elena de White es bien clara acá de decir eso. Y está correcto. No tocaba predicar ni en la época de los apóstoles el tema de fechas. ¿Mm? Jesús no había venido a predicar fechas en su primera venida. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Sigamos. Dijo Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Todo lo que fue hecho y dicho tenía este único propósito en vista, asegurar firmemente la verdad en la mente de ellos para que pudieran conseguir vida eterna.
Jesús vino para asombrar a los hombres con grandes anuncios de algún tiempo especial cuando ocurriría algún gran acontecimiento. No vino a eso, sino que vino a qué? Para instruir y salvar a los perdidos. Esa era la misión de Cristo en su primera venida. ¿De qué le servía a Cristo venir en su primera venida y predicar? Miren, yo voy a venir en el 2031. O sea, no tocaba, era un mensaje fuera de su tiempo, no era la verdad presente para esa época. Jesús tenía que venir en su primera venida, ¿a qué cosa? A instruir y salvar a los perdidos, no a predicar de fechas. No era la verdad presente para esa época. Eso hay que tenerlo bien en claro. Hay citas en las que Elena de White y la palabra de Dios nos dice que hay una verdad presente para cada época de la historia. Siempre es así. Hay una verdad presente para cada época de la historia. Pongo un ejemplo. La verdad presente para Noé era predicar el tema del diluvio y que el diluvio iba a venir en 120 años, ¿no? La verdad presente cuando Cristo vino a la tierra, ¿qué era? Predicar, anunciar su muerte y su resurrección. Esa era la verdad presente en ese tiempo. Y así, la verdad presente para nuestro tiempo, ¿qué es? Ya que somos la última generación de este mundo, predicar el tiempo de la segunda venida de Cristo. Hay que entender eso. Sigamos. ¿Qué más? Dice, Jesús no vino para despertar curiosidad y complacerla, pues sabía que eso solo aumentaría el apetito por lo curioso y lo maravilloso. Su propósito era impartir conocimiento por el cual los hombres pudieran aumentar su vigor espiritual y avanzar en el camino de la obediencia y de la verdadera santidad. Dio solo las instrucciones que podían ser apropiadas para las necesidades de la vida diaria, tan solo aquellas verdades que podían ser dadas a otros para el mismo destino. No hizo nuevas revelaciones a los hombres, sino que les hizo entender verdades que habían estado oscurecidas por mucho tiempo o que habían sido puestas fuera de su lugar por las falsas enseñanzas de los sacerdotes y maestros. Jesús colocó de nuevo las gemas de verdad divina en su marco adecuado, en el orden en que habían sido dadas a patriarcas y profetas. Y después de haberles dado esa preciosa instrucción, prometió darles el Espíritu Santo para que así recordaran todas las cosas que les habían sido dichas. Estamos continuamente en peligro de ponernos por encima de la sencillez del Evangelio. Hay un intenso deseo en muchos de impresionar al mundo con algo original que eleve a la gente a un estado de éxtasis, ¿no? Espiritual y cambie el estado actual de cosas. Ciertamente hay gran necesidad de un cambio en el estado actual de cosas, pues no se comprende cómo se debiera el carácter sagrado de la verdad presente. Y Elena de Hoy aquí vuelve a recordar el tema de verdad presente. ¿Ok? No se comprende como se debiera el carácter sagrado de la verdad presente. Siempre, voy a decir una cosa, hermano, hermana, siempre y cuando tú estés predicando una verdad presente, créame que no estás haciendo nada malo. Estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Me dejo entender? Si la verdad presente para esta época es predicar la venida y el tiempo de la segunda venida de Cristo, no estamos siendo contra la palabra de Dios. Eso lo vamos a demostrar también más adelante. Elena de White, ¿qué es lo que recalca aquí? Ella dice, si alguien tiene una idea original y genera éxtasis espiritual con respecto a las fechas, bueno, en la época de Elena de White eso no era una verdad presente. Por eso ella dice que no se comprende como se debiera el carácter sagrado de la verdad presente. Hay una verdad presente para cada época de la historia. Hay un mensaje que Dios manda a su pueblo en cada época y etapa de la historia. Hay que tener en cuenta eso, hermanos. Dios no actúa de sorpresa. Él siempre anuncia lo que va a realizar. En Amós capítulo 3, versículo 7, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Jehová no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Jesús no actúa de manera imprevista. Él anuncia lo que va a hacer. Y hay un montón de ejemplos en la palabra de Dios que lo vamos a ver más adelante. Pero hay que tener en cuenta, ¿no? La verdad presente para la época de Elena de White no
era predicar acerca de un tiempo sobre la venida de Cristo. Sigamos. Pero el cambio que necesitamos es un cambio de corazón y solo se puede obtener buscando a Dios individualmente, buscando su bendición, pidiéndole su poder, orando fervientemente para que su gracia pueda venir sobre nosotros y que sean transformados nuestros caracteres. Este es el cambio que necesitamos hoy y para lograrlo debiéramos ejercer energía perseverante y manifestar cordial fervor. Debiéramos preguntar con verdadera sinceridad, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso debería ser nuestra pregunta, dice ella. Y eso es cierto. Debiéramos saber exactamente qué pasos estamos dando hacia el cielo. Ojo, conocer sobre el tiempo de la segunda venida de Cristo no es excluyente de mi preparación que yo debo tener día a día. Porque si no, ¿qué clase de cristiano sería? El verdadero cristiano se prepara día a día. Tú puedes conocer el tiempo de la venida de Cristo. Muy bien. Con más razón tienes que prepararte día a día. ¿Mm? Las dos cosas no son excluyentes, van juntas. Predicar sobre el tiempo o conocer el tiempo de la segunda venida de Cristo no excluye la preparación que yo debo de tener como cristiano, por si acaso. Hay gente que piensa de esta manera y lo voy a decir porque me lo han dicho muchas veces. Una vez un anciano de iglesia me dijo, oye, entonces, si Cristo viene en 2031, por lo tanto yo voy a hacer con mi vida lo que quiera hasta el año 2030 y punto. Yo le respondí, ¿qué porquería de cristiano eres si harías eso? ¿Por qué? Porque el buen cristiano tiene que vivir día a día. Porque tú qué sabes si vas a morir mañana. Tú qué sabes si de aquí a la siguiente hora vas a estar vivo. ¿Ah? Me dejo entender. Conocer el tiempo de la segunda venida de Cristo no excluye nuestra preparación. La preparación sigue y tiene que seguir siendo día a día. Pero eso no implica tampoco que no deba conocer el tiempo. Sí tengo que conocer el tiempo. ¿Por qué? Porque eso se me revela en la palabra de Dios y lo vamos a ver más adelante. Me dejo entender. Así que dejémonos de esos comentarios tontos cuando dicen, bueno, si Cristo viene en 2031, entonces en el 2030 me arrepiento. Y tú te preguntas, ya, pero ¿qué clase de cristiano hace eso? El buen cristiano no hace eso. El buen cristiano se prepara todos los días. Me dejo entender. Una cosa no excluye a la otra. Una cosa no excluye a la otra. El conocimiento del tiempo de la venida de Cristo no tiene por qué excluir el tema de mi preparación para que cuando Cristo venga. Porque yo no sé si voy a vivir de aquí a una hora o si mañana estaré vivo o estaré muerto, no lo sé. Si yo muero mañana, hasta ahí llegué, hasta ahí llegué. Para mí ya no hay 2031, me dejo entender. Pero eso tampoco no implica de que no sepa el tiempo, claro, hay que predicar el tiempo. Y más adelante lo voy a explicar por qué también debemos predicar el tiempo. Sigamos, hermanos. Espero que toda esta cosa, yo voy leyendo y voy comentando. Preferiría que si tienen alguna duda, igual tienen que preguntarnos. Si tienen alguna duda, pregunten, hermanos. Bueno, tenemos que vivir cada día como si fuera el último, cada minuto como si fuera el último, como un verdadero cristiano, pero también conociendo el tiempo de la venida de Cristo. Recuerden, una cosa no excluye a la otra. Hay que tener en cuenta eso. ¿Ok? Sigamos. Acá es donde viene lo grueso del libro, dice el capítulo, ¿no? Amonestación en contra de fijar fecha. ¿Ok? Sigamos. Cristo dio a sus discípulos verdades cuya anchura, profundidad y valor poco apreciaron y tampoco comprendieron, y el mismo estado de cosas existe hoy en el pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios de hoy día supuestamente no entiende muchas cosas. Entonces hay que aclarar esas cosas. Mira, dice que los discípulos tenían verdades cuya anchura, profundidad, dice que le dieron poco valor a eso, ¿no? A esas verdades que Cristo les mostró. Y dice Elena de White que eso sucede también hoy en día en el pueblo de Dios. O sea, hay cosas que no llegan a comprender del todo. Me dejo entender. Seguimos leyendo. También hemos fallado en comprender la grandeza o recibir o percibir, perdón, la belleza de la verdad que Dios nos ha confiado hoy. Si avanzáramos en conocimiento espiritual, acá viene el boom, veríamos que la verdad
se desarrolla y expande en ciertos aspectos en que poco hemos soñado. La verdad se expande, ¿no? Comienza a desarrollarse y se comienza a expandir. Pero ¿qué dice acerca de esa verdad Elena de White? Dice, pero nunca se desarrollará en algún aspecto, o sea, la verdad, dice, la verdad nunca se desarrollará en algún aspecto que nos induzca a imaginar que podemos conocer los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Con esta cita ya terminamos, no hay fecha y listo, se acabó. No es así, hay que analizar el texto. Vamos a analizarlo, ¿ok? Dice, la verdad, dice, ¿no? La verdad se desarrolla y se expande, ¿ok? Pero ¿qué más dice? La verdad nunca se desarrollará en algún aspecto que nos induzca a imaginar que podemos conocer los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Elena de White está hablando en primera persona. ¿En qué año fue dado este sermón? En el año 1891. Por lo tanto, en el año 1891 no podría haber una verdad que induzca a quienes, a nosotros, no, a Elena de White y a su gente. No podía haber una verdad en la época de Elena de White que induzca a imaginar sobre el tema de poner fechas o poner tiempos, porque esa no era la verdad presente para la época de Elena de White. Es decir, nunca se desarrolló un mensaje que induzca a imaginar a las personas en la época de Elena de White a hablar sobre el tema de fecha para el regreso de Cristo. Eso no era una verdad presente para Elena de White ni para la gente de su época. Ella dice que nos induzca, a ella se está incluyendo ahí, que nos induzca. No dice que nunca se va a desarrollar un mensaje que induzca a ninguna generación de la tierra. Ella se dice a sí misma, ¿no? Que no nos induzca a nosotros, o sea, a ella y a su gente, no a nosotros. ¿Me dejo entender? Y miren lo que dice en la siguiente cita. Dice, vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. Y acá voy a explicar algo. Vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. Boom, ya está. Yo aquí quiero pedir un voluntario para que me lea la Biblia bien claro y voy a dar un ejemplo. No sé si quién se quiere ofrecer como voluntario. Seña, ¿podría ser tú, por favor? Gracias, Seña. Ya puse Quisiera, la... gracias, hermana. Quisiera que por favor leas Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, ¿podría ser, por favor? Ok. Y vi tronos y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Tengo una pregunta, querida hermana. ¿1000 años es o no es un tiempo Es un profético en sí? tiempo. Es un tiempo. Ujú. Entonces, ¿y es un tiempo que está en el pasado o en el futuro? En el futuro. En el futuro. ¿Y eso no es un mensaje para el pueblo de Dios? Sí. Sí. ¿Y cómo podríamos explicar entonces esta cita? Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. ¿Se dan cuenta? Si nosotros creemos que Elena de White es profeta, entonces ella no se debe equivocar y no debe haber contradicción. Hay gente que utiliza esta cita para decirnos que no podemos predicar un tiempo, y eso está mal. Sí hay tiempos y hay mensajes proféticos en las que la Biblia menciona sobre tiempos que van a pasar en el futuro, y uno de ellos es los 1000 años que estaremos en el cielo. Eso es un mensaje de tiempo. ¿Cómo que no hay un mensaje de tiempo para el pueblo de Dios? Lo que pasa es lo siguiente, que esta cita no está en su contexto.
y vamos a ver en qué contexto. Lo que pasa es que esta es una compilación de citas, ¿no? O sea, lo que han hecho los compiladores es agarrar una cita, ponerlo acá, luego otra cita de otro libro, ponerlo acá, sacar otra cita de otro lado y ponerlo acá, y compilar un conjunto de citas y tratar de inducir a la gente a leer este libro y decir, pues mira, no hay fecha para el regreso de Cristo. No quiero decir de que el libro esté mal, porque puede de que los compiladores lo hayan hecho de una manera quizás que no sabían, ¿no? Me dejo entender de una manera quizás inocente, ¿no? Quizás ellos no sabían lo que estaban haciendo, pensaban que estaba bien, pero hay que tener la cita en su contexto. Entonces, esta cita no lo voy a explicar ahorita, lo voy a explicar luego, pero ahí les estoy dando una explicación parcial de que sí hay tiempos proféticos en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13 se nos dice que el pueblo de Dios va a ser perseguido por 42 meses, que son 1260 días, literales. ¿Eso no es un tiempo profético, hermanos? Sí es un tiempo profético. ¿Ah? Si nos vamos a Daniel capítulo 12, los 1290, 1335 días, que son tiempos literales, y que eso se explicará en su momento también, también son tiempos proféticos que van a ocurrir en el futuro. ¿Cómo que no hay tiempo profético? ¿Cómo que no hay un mensaje de tiempo para el pueblo de Dios? Sí hay mensaje de tiempo, hermanos. Esta cita, anótenlo, esta cita, pongan ahí no sé, un asterisco, yo les voy a mandar el libro, pero esta cita está pendiente de explicación. Ahora la explicación que les estoy dando es parcial. Más adelante vamos a ver a qué se refiere Elena de White con esta cita. Bueno, dice, sigue ella diciendo, no hemos de saber el tiempo definido, ya sea el derramamiento del Espíritu Santo de la venida de Cristo. Bueno, no hemos de saber, claro, ella no tenía que saber eso, ella y su gente, no hemos de saber, dice ella. O sea, yo no tendría que saber, dice ella, pero la última generación que va a pasar en esta tierra sí debería saber eso. ¿Me dejo entender? Sigamos. Antes de venir a esta reunión, y acá sigue, estuve buscando en mis escritos para ver lo que debiera llevar a Australia y encontré un sobre en el cual estaba escrito. Elena de White, cuando va a ir a Australia, encuentra un sobre y en ese sobre estaba escrito ¿qué cosa? Una carta que decía testimonio acerca de fijar fechas. 21 de junio de 1851. Preservarlo cuidadosamente. Está contándote ella, ¿no? Que cuando iba a viajar a Australia, ella había encontrado un testimonio, una carta que había escrito hace casi 40 años atrás. Dice, lo abrí y esto es lo que encontré. Dice, ¿qué decía la carta que ella escribió en el año 1851? Dice, copia de una visión que dio el Señor a la hermana White el 21 de junio de 1851 en Camden, Nueva York. Dice Elena de White, en el año 1851 dice, el Señor me mostró que el mensaje debe avanzar y que no debe depender del tiempo, pues este no será nunca más una prueba. Dice que el tiempo no será nunca más una prueba. También, eso no lo voy a explicar ahorita, lo voy a explicar más adelante en otra clase, donde van a estar todas las citas ordenadas y cada una lo vamos a ir explicando. ¿Ok? Bueno, mejor no, lo voy a explicar ahorita. Le voy a hacer una pequeña reseña histórica de lo que pasó. Yo les hago una pregunta. El chasco del año 1844, ese tiempo profético de los 2300 años que acabó en 1844, el chasco que pasó en 1844 en octubre, ¿fue o no fue una prueba de Dios para el pueblo de Dios? Una prueba de Dios para su pueblo. Sí, fue una prueba Sí, de Dios hermano. para su Sí, fue pueblo. una prueba, fue una prueba. Elena de White dice que el tiempo ya no será nunca más una prueba, y eso es cierto, porque en el 2031 ya no hay chasco, ya no hay prueba. Por lo tanto, el tiempo de la segunda venida de Cristo nunca más será una prueba. Y otra cosa, aquí va la pregunta, ¿a qué tiempo se refiere Elena de White en este texto? ¿De qué tiempo está hablando? De la profecía de las 2300 tardes y mañana. Exacto, seña, de la profecía de los 2300 años. ¿Y cómo yo sé eso? Porque eso Elena de White lo escribe en una carta y se lo dedica a un señor. Se lo dedica a un señor que estaba alargando la profecía de los 2300 años. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ah? Y otra cosa, les hago una pregunta.
Elena de White siempre menciona que el mensaje del tercer ángel debe avanzar, que es lo que está enfatizando en este texto. Y eso es cierto. ¿Alguno de ustedes sabe a qué apunta el mensaje del tercer ángel? Ella dice que el mensaje del tercer ángel no depende de fechas o no depende de tiempos. Y eso es cierto. Y lo voy a explicar por qué. Pero ¿alguno de ustedes sabe a qué apunta el mensaje del tercer ángel? A lo que va a pasar si no salimos de Babilonia, ¿no? Todo lo que, los consecuencias. Podría ser, pero ahí específicamente apunta a guardar el sábado, a la verdad del sábado, porque el mensaje del tercer ángel, ¿de qué habla? De la marca de la bestia. Urias Smith, en su libro Las profecías sobre Apocalipsis, menciona en su comentario de Apocalipsis 14 sobre el mensaje del tercer ángel. Él señala, Urias Smith, para los que no lo conocen, fue un pionero adventista que Elena de White también apoyó los escritos que él había hecho en su momento. Y Urias Smith señala que el mensaje del tercer ángel apunta a guardar el sábado. Yo les pregunto, por lo tanto, ¿el sábado depende de fechas? No, porque Cristo viene en 2031 y se acaba, pero el sábado va a continuar por la Amén. eternidad. Por lo tanto, el sábado no depende de fechas. Y Elena de Hoy es correcta al decir eso. ¿Captaron o no? Cristo viene en 2031 y el sábado va a seguir. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? De mes en mes y de sábado en sábado, ¿no? Entonces, cuando ella dice que el mensaje del tercer ángel no depende de tiempo, es cierto eso. El sábado no depende de tiempo. Cristo viene en 2031 y el sábado sigue, hermanos, hasta la eternidad. No depende del tiempo. A eso se refería Elena de White. No se refería a que no pongamos tiempo para la venida de Cristo, por si acaso. Entonces, voy explicando las citas parcialmente, porque su explicación total lo vamos a ver más adelante. Lo que yo quiero es que ustedes vean de dónde se agarran las personas, de qué libros, de qué escritos de Elena de White se agarran para decir que no podemos poner fechas. Pero ya ustedes van viendo que la explicación va llegando, ¿no? Poco a poco. Va viendo un poco más de luz con respecto a este tema. ¿Estamos? ¿Quedó claro con esta cita que está en color verde que lo señalé? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, hermano. Sí. Listo, hermano, listo. Sigamos. Vi que algunos estaban siendo objeto de una falsa excitación provocada por predicar fechas, que el mensaje del tercer ángel, aquí está, puede permanecer sobre su propio fundamento y que no necesita de fechas para fortalecerse y que proseguirá con gran poder y efectuará su obra y será abreviado en justicia. Justo lo que estoy explicando ahorita, ¿no? El mensaje del tercer ángel que apunta a guardar el sábado no depende de fechas. Es más, el sábado es desde la creación hasta la eternidad, o sea, desde siempre está el sábado. No depende de fechas, o sea, ese es cierto. Pero eso no quiere decir de que no podemos conocer el tiempo de la segunda venida de Cristo. Lo que pasa es que la gente entiende mal esta cita y lo tergiversa y te lo dice para decirte que no puedes decir que Cristo viene en un determinado tiempo. Cuando eso no es así, hay que entender lo que se nos está diciendo, ¿no? Y para comprender esto, es necesario también conocer un poco de los escritos de los pioneros y también de la historia de la iglesia, ¿ok? Sigamos. Ya aún faltan 3 páginas y terminamos, hermanos, ¿ya? Vi que algunos estaban haciendo, dice Elena de Valle, vi que algunos estaban haciendo que todo se encaminara a este próximo otoño. Es decir, en el año 1851, en otoño, Elena de White vio que algunas personas estaban diciendo que Cristo vendría por segunda vez en otoño de 1851. ¿Y quiénes eran estas personas que decían que Cristo venía en otoño de 1851? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Dice, esto es, hacían sus cálculos y disponían de sus propiedades tomando ese tiempo como punto de referencia. Tomando ese tiempo como punto de referencia. ¿A qué tiempo tomaban como punto de referencia? Bueno, también lo vamos a ver más adelante. Aunque Seña creo que quiere decir algo. Sí, con ese tiempo son los cálculos que ellos hacían, ¿no? Entonces Claro, calculaban y hacían sus su- negocios de acuerdo al cálculo que tenían ahí.
Así De la es. profecía, los 2300 tardes y mañanas otra vez. Eso, ese era ese tiempo. Se basaban en decir que Cristo viene en otoño de 1851, basándose o tomando como referencia al tiempo de la profecía de los 2300 años. Esto lo vamos a demostrar, hermanos. No es solo que lo vamos a demostrar y ya va a llegar su momento, hay que tener paciencia. Vi que esto estaba equivocado por esta razón. En vez de ir cada día a Dios y desear fervientemente conocer sus deberes actuales, miraban hacia adelante y hacían sus cálculos como si supieran que la obra iba a terminar este otoño, sin preguntar diariamente a Dios cuál es su deber. Elena de White, copiado en Milton, 29 de junio de 1851. Bueno, esto que hemos leído ahorita es una historia, ¿no? Y se dirige a alguien, pero nosotros vemos la persona a quien Elena de White se dirige, aquí en este texto está de incógnito, no se sabe para quién fue esta carta. ¿Ah? Esta carta debió ser dirigida para alguien, pero aquí Elena de White no menciona el nombre. Más adelante vamos a ver a quién se dirigía y a quién le dijo pa, pa, pa. A esa persona fue quien lo dijo. ¿Ya? Ahora vamos a entrar a otra historia donde ocurrió en el año 1884. Por lo tanto, vamos a seguir leyendo. Dice, otra carta, otro testimonio, otra historia. Vamos a pasar ya a otra historia, porque hay que saber leer también estos escritos, porque si no uno se confunde. Bueno, la carta de 1851 ya pasó, ya está. Vamos a entrar a otra historia, ¿ok? Dice, este fue el documento que encontré el lunes pasado al buscar entre mis escritos. Y aquí está otro que fue escrito en cuanto a un hombre que fijaba fechas. ¿En qué año? En 1884. Un hombre, dice, pero no pone el nombre de ese hombre. Ahí está el trabajo de investigación. Nosotros lo que debemos hacer es investigar e ir a la fuente original, a la carta a quien fue dirigida a este hombre. ¿Quién es este hombre? Bueno, más adelante vamos a saber. ¿Qué dice? Este señor decía que Cristo venía en 1884 y propagaba sus argumentos para probar sus teorías. El informe de lo que hacía me fue presentado en el Congreso de Jackson y dije a los hermanos que no debían prestar atención a la teoría de ese hombre, pues no sucedería el acontecimiento que él predecía. Dios ha puesto en su propia potestad los tiempos y las sazones, dice. ¿Y por qué no nos ha dado Dios ese conocimiento? Ojo, Elena de White dice, ¿por qué no nos ha dado Dios ese conocimiento? Como quien decir, ¿por qué Dios no les ha dado ese conocimiento a ellos? No a nosotros, a ellos. ¿Estamos? Hay que tener en cuenta este contexto, porque es en este contexto en la que ella habla. Dice, porque si lo hiciera, no lo usaríamos debidamente. Y eso es cierto. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera revelado el tiempo de su venida en la época de Elena de White? La gente se hubiera desanimado. En cambio, si Dios revela el tiempo de su venida en esta época, no nos vamos a desanimar, más bien nos vamos a animar porque por fin viene nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta? El mensaje depende en qué época se lo manda. Es interesante esto. ¿Ah? Por eso cada época de la historia tiene una verdad presente, tiene un mensaje. ¿Ok? Hay que entender esto. Este conocimiento, dice, provocaría entre los hermanos un resultado que retardaría grandemente la obra de Dios, de preparar a un pueblo que pueda resistir en el gran día venidero. No hemos de vivir dependiendo de la excitación originada por fechas especiales. No hemos de enfrascarnos en especulaciones en cuanto a los tiempos y las sazones que no ha revelado Dios. Jesús ha dicho a sus discípulos que velen, pero no fijándose en una fecha definida. ¿A quién les dijo? A sus discípulos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sus seguidores han de estar en la posición de los que están atentos a las órdenes de su capitán. Han de velar, esperar, orar y trabajar a medida que se acerca el tiempo de la venida del Señor. Pero nadie podrá predecir precisamente cuándo será ese tiempo, pues no sabéis el día ni la hora. Nadie podrá predecir precisamente o exactamente cuándo será ese tiempo, porque según lo que dice Elena de White, no sabéis el día ni la hora. Bueno, vamos a ver en otro texto, Elena de White lo explica bien claro qué significa no saber el día ni la hora. Eso es una explicación que va a llegar más adelante todavía. Pero hay que tener en cuenta, hermanos, que cuando Elena de White dice que nadie podrá predecir precisamente, yo quiero aclarar aquí algo. ¿Nosotros conocemos el tiempo exacto de la venida de Cristo? ¿Sí o no? ¿Conocemos el tiempo exacto? Pregunto. No. ¿Por qué no conocemos el tiempo exacto?
Porque todo va a cambiar. Miren, hay que tener en cuenta la Biblia. Porque no sabemos el día y la hora. Exacto, exacto, esa es la respuesta. Cuando nosotros decimos tiempo exacto, recuerden, tiempo exacto significa año, mes, día y hora. Eso es el tiempo exacto. Nosotros no sabemos el tiempo exacto. Nosotros sabemos un tiempo, pero aproximado, que implica año y mes. Pero día y hora no lo sabemos. Entonces, decir tiempo exacto, o sea, cuando Elena de White dice que no sabemos el tiempo exacto, eso es cierto. No sabemos el tiempo exacto, porque no sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos el año y el mes. Decir año y mes no es tiempo exacto. Entonces, por lo tanto, cuando Elena de White dice que nadie podrá predecir exactamente o precisamente cuándo será este tiempo, es cierto. ¿Por qué? Porque el tiempo exacto no lo sabemos. Bueno, vi creo que Fran levantó la mano. Hermano, ¿estás ahí? Sí, hermano. Sí, hermano. Me llamó la Escuchamos. atención en el párrafo anterior donde dice que si se supiera en ese tiempo, ¿no? Que se retardaría grandemente la obra de Dios. Entonces, cuando alguien se retarda o llega atrasado, es porque había un tiempo específico al cual debía llegar. Voy a llegar a las 5, pero llego a las 7, llegué retardado, llegué atrasado. Entonces ya ahí nos está hablando de que habría un tiempo definido y que si se supiera en esos años, el año en el cual iba a venir el Señor, se hubiera retardado la obra de Dios para preparar al pueblo. Por lo tanto, esa obra tenía un tiempo también definido. Amén, hermano. Así es, tal cual. Todavía faltaban verdades que se necesitaban predicar en la época de Elena de White. El tema, por ejemplo, el sábado, el tema de la justificación por la fe, recién llegó en 1888. Entonces, faltaba todavía verdades por revelar al pueblo de Dios antes de enfrascarnos en el tema del tiempo de la segunda venida de Cristo, ¿no? Eso lo habíamos visto en la primera clase. Olguita, y ahí ya terminamos porque tenemos que avanzar. Olguita, hermana. Sí, Sí, hermana, te escuchamos. además, yo he leído y he escuchado creo que el espíritu de profecía, que el Señor, cuando venga en 2031, va a tardar 24 horas en dar vuelta a la tierra recogiendo a sus hijos, a los salvos, y por supuesto van a resucitar antes los muertos, ¿no? Entonces, en cada lugar donde va a pasar en esas 24 horas va a ser una hora distinta, no va a ser la misma hora, porque sabemos nosotros que si yo ahora aquí son las 23:55, sé perfectamente que vamos a decir, San Francisco, pueden ser como unas 4 o 5 horas menos que aquí. Así que eso también constituye una prueba de que la hora no sabemos cuándo va a pasar a tal hora por tal país, porque si tarda 24 horas en recoger a todos los salvos de todas las épocas, entonces, ¿qué quiere decir? Que en todos los lugares va a ser distinta la hora. Dale, hermanita, gracias. Esa es una cita en la que Elena de White menciona que Cristo va a rodear la tierra en su segunda venida y así va a ir recogiendo a los salvos, ¿no? De todas las épocas, ¿no? Mientras va rodeando a la tierra. Y eso también lo vamos a comentar más adelante. Bueno, sigamos leyendo para que no nos gane el tiempo. Dice, han de velar, esperar, orar y trabajar a medida que se acerque el tiempo de la venida del Señor, pero nadie podrá predecir precisamente cuándo será ese tiempo, pues no sabéis el día ni la hora. No podréis decir que Cristo vendrá dentro de 1, 2 o 5 años. Tampoco debes posponer su venida diciendo que quizás no se produzca ni en 10 ni en 20 años. Bueno, nosotros decimos que Cristo viene, bueno, yo digo que Cristo viene en 9 años. Y Elena de White dice, según esta cita, que no puedo decir eso. Bueno, ¿a quién se lo dijo Elena de White esto? O sea, todas estas citas debemos que leerlas en su contexto. Y eso es lo que vamos a hacer en las próximas clases. Lo que estamos haciendo ahorita es ver de dónde están sacando estas citas, ¿no? Para que supuestamente nos refute. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es saber defender esto. ¿A quién se dijo Elena de White y en qué contexto se lo dijo? Pero estamos leyendo de que fue a una persona en el año 1884. Bueno, no se dice el nombre de la persona, pero más adelante veremos
¿A qué persona se dirigía esta carta? Sigamos, dice. El deber del pueblo de Dios es tener sus lámparas despabiladas y ardiendo, ser como los hombres que esperan que el novio vuelva de la boda. No tenéis un momento que perder descuidando la gran salvación que os ha sido provista. Está llegando a su fin el tiempo de gracia de las almas. Está siendo sellado el destino de los hombres día tras día, o sea, día tras día. Y aún de esa congregación no sabemos cuán pronto cerrarán los ojos muchos en la muerte y serán preparados para la tumba. Hay que prepararnos día a día, hermanos. Día a día tiene que ser la preparación. Ahora deberíamos considerar que nuestra vida transcurre rápidamente, que no estamos seguros ni un momento, a menos que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios. No es nuestro deber estar aguardando algún tiempo especial en el futuro cuando se haga alguna obra especial en nuestro favor, sino avanzar en nuestra obra de amonestar al mundo. Pues hemos de ser testigos de Cristo hasta los confines de la tierra. ¿Ya? Dice, nos rodean por doquiera los jóvenes, los impenitentes, los inconversos. ¿Y qué estamos haciendo por ellos? Padres, en el ardor de vuestro primer amor, ¿estáis procurando la conversión de vuestros hijos o estáis enfrascados en las cosas de esta vida hasta el punto de que no hacéis esfuerzos fervientes para ser colaboradores con Dios? ¿Apreciáis la obra y misión del Espíritu Santo? ¿Comprendéis que el Espíritu Santo es el instrumento por el cual hemos de llegar a las almas de los que nos rodean? Cuando termine esta reunión, os iréis de aquí y os olvidaréis a las fervientes exhortaciones que se os han hecho. Será dejado sin atender el mensaje de amonestación y se escurrirá de vuestro corazón la verdad que habéis oído, como agua que se escurre de una vasija rota. Dice el apóstol, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El mensaje del tercer ángel está creciendo hasta convertirse en un fuerte pregón. Y no debéis sentiros libres de descuidar el deber actual. El deber actual. El deber actual. Debemos preguntarnos cuál es el deber actual. ¿Cuál es el mensaje que se debe predicar actualmente? Y todavía abrigar la idea de que en algún futuro seréis los receptáculos de una gran bendición cuando se efectúe un maravilloso reavivamiento sin ningún esfuerzo de vuestra parte. Hoy habéis de entregaros a Dios para que os haga vasos de honra aptos para su servicio. Hoy habéis de entregaros a Dios para que seáis vaciados del yo, vaciados de la envidia, los celos, las malas conjeturas, las contiendas, de todo lo que deshonre a Dios. Hoy habéis de tener purificado vuestro vaso que esté listo para el rocío celestial, listo para los chaparrones de la lluvia tardía, pues vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará cada alma que esté purificada de toda contaminación. Aquí Elena de White está hablando sobre el tema de que el cristiano debería pues prepararse cada día, debería preguntarse, ¿no? ¿Cómo está su situación ante Dios? Está narrando aquí esto, ¿no? Y dice, nuestra obra hoy es rendir nuestra alma a Cristo para que podamos ser hechos idóneos para el tiempo de refrigerio de la presencia del Señor, idóneos para el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo? 22 de marzo de 1892. Ya vamos a acabar, dice, Dios no nos ha revelado el tiempo cuándo terminará este mensaje o cuándo el tiempo de gracia llegará a su fin. No nos ha revelado el tiempo, es decir, Dios no había revelado el tiempo aquí en a Elena de White y a la gente de su época. Hay que tener en cuenta eso. Esto no es para nosotros, hermanos. Esto es para Elena de White y para la gente de su época. ¿Por qué Elena de White dice esto? Porque ella está narrando en un contexto y se está dirigiendo a una persona cuando dice esto. ¿Ok? A una persona le está diciendo. Lo que pasa es que en este libro no te mencionan el nombre de la persona. Nosotros más adelante vamos a ver con toda claridad a quién se estaba dirigiendo Elena de White, porque esto tiene nombre propio. Aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido secreto en los concilios del Todopoderoso. Nuestro deber es velar, trabajar y esperar, trabajar cada momento por las almas que están prontas para perecer. Hemos de mantenernos caminando continuamente en las pisadas de Jesús, trabajando de acuerdo con sus planes, dispensando sus dones como buenos mayordomos de la múltiple gracia de Dios.
Satanás estará listo para dar a cualquiera que no aprende diariamente de Jesús un mensaje especial de su propia creación a fin de anular la maravillosa verdad para este tiempo. Me han llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de gracia. Le llegaron cartas a Elena de White preguntándole sobre este tema. ¿Y qué dijo ella? Y contesto que solo tengo este mensaje que dar, que ahora es el tiempo de trabajar mientras dure el día, pues viene la noche cuando nadie puede obrar. Es decir, Elena de White no tenía luz con respecto a en qué tiempo Cristo va a venir. ¿No? O sea, Elena de White no sabía sobre el 2031. Hay que tener en cuenta eso. Ella dice, no, yo no lo sé, porque no era para su tiempo. Ahora, precisamente ahora es el tiempo cuando debemos estar velando, trabajando y esperando. La palabra del Señor revela que el fin de todas las cosas está cerca y su testimonio es clarísimo en esto. Es necesario que cada persona tenga la verdad arraigada en el corazón, de modo que controle la vida y santifique el carácter. El Espíritu del Señor está obrando para llevar la verdad de la palabra inspirada y grabarla en el alma, de modo que los profesos seguidores de Cristo tengan un gozo santo y sagrado que puedan impartir a otros. Ahora es el tiempo oportuno para que trabajemos nosotros, precisamente ahora mientras dure el día. Pero nadie ha recibido la orden de escudriñar las escrituras a fin de asegurar, si es posible, cuándo terminará el tiempo de gracia. Dios no ha concedido tal mensaje a ningún labio mortal. Él no quiere que ninguna lengua mortal declare aquello que ha ocultado en sus concilios secretos. ¿En qué año lo dijo? 9 de octubre de 1894. En este año lo dijo. Ya vamos a ver a quién se lo dijo también. Justamente por este año 1894 había una persona que estaba poniendo fechas para la venida de Cristo en este año. Vamos a ver quién es más adelante. Dice ya, para terminar el último subcapítulo, dice, no tengo ningún tiempo específico del cual hablar. Cuando se efectuará la fusión del Espíritu Santo, cuando descenderá del cielo el ángel poderoso, este es el cuarto ángel, y se unirá con el tercer ángel en la terminación de la obra en este mundo. Bueno, acá un paréntesis, Elena de Guayaquil ya te está hablando del cuarto ángel, cosa que la iglesia adventista del séptimo día, me refiero a la denominación, no lo hace. Mi mensaje es que nuestra única seguridad radica en estar listos para el refrigerio celestial, con nuestras lámparas despabiladas y encendidas. Cristo nos ha dicho que velemos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estos textos también los vamos a analizar. Velad y orad. Velad y orad es la consigna que nos es dada por nuestro Redentor. Día tras día hemos de buscar la inspiración del Espíritu de Dios para que Él pueda efectuar la obra que le incumbe en el alma y el carácter. Oh, cuánto tiempo ha sido malgastado prestando atención a cosas baladíes. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Cuando vengan los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Esto de 1892. Se dan cuenta que son diferentes años, ¿no? O sea, son diferentes contextos, ¿no? Bueno, hermanos, así terminamos este capítulo en el que se trata sobre, entre comillas, no poner fechas. Bueno, hemos ido explicando ya algunas cosas, algunas citas de estos capítulos para que más o menos tengamos clara con respecto a las citas en las que Elena de hoy dijo que no pongamos fecha, pero la idea de esta clase era ver de dónde se agarran las personas para decir que no podemos poner fecha para el regreso de Cristo. ¿Ok? Una de esas citas lo sacan de estos libros, ¿no? De este libro que se llama Mensajes Selectos, tomo 1, que yo lo estaré enviando al grupo. Bueno, hay citas que todavía faltan explicar y que lo vamos a explicar más adelante, ya en todo el contexto que se merece y a quién iba dirigida estas palabras que Elena de White menciona en este libro, ¿no? Bueno, hermanos, ¿alguna duda? ¿Han tenido alguna duda o algo que tienen una pregunta? No sé, todo claro por el momento. Yo sé que hay muchas dudas de repente, pero esas dudas se va a ir aclarando conforme vamos avanzando en las clases. ¿Alguna duda con respecto al tema? No, hermano. No, Todo bien. Listo, no, hermano. ninguna. Listo. Por lo tanto, vamos a terminar la clase con una oración, ¿ok? Señor, te damos gracias por esta hora que has dado. Te queremos pedir, Padre Santo, que por favor nos des inteligencia para poder captar los temas, el mensaje que estamos estudiando en esta noche. Y en esta serie de clases de seminarios que vamos a tener, también te pido que nos guíes con tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Amén. Amén. Amén.